En motores de combustión interna, como los motores de plantas de cogeneración o incluso el motor del coche, tenemos diferentes técnicas de diagnóstico. En un vídeo anterior vimos cómo había hasta 12 técnicas de diagnóstico diferentes que utilizan determinados equipos de medición offline, es decir, equipos que nosotros llevamos con nosotros, que instalamos y que vemos cuáles son las medidas, lo comparamos con un estándar y vemos si el equipo está funcionando correctamente o no. Recordemos brevemente cuáles eran esas 12 técnicas. La inspección boroscópica, el análisis de humos, que es de lo que trata este vídeo, el análisis de vibraciones, la inspección por ultrasonido, la termografía, el análisis de aceite, el análisis de la compresión, la estroboscopia y ahora todo lo que nosotros aplicamos al generador, pruebas eléctricas si es que el equipo mueve un generador, que son el megado, tangente de delta, descargas parciales y la medición de aislamiento. Fijaros que son todo un conjunto de técnicas muy interesantes que nos permitirán saber si el motor está funcionando correctamente o no. Si a eso le unimos el mantenimiento predictivo termodinámico, en el que analizamos los parámetros que nosotros vemos en el motor y además analizamos el motor desde el punto de vista sensorial, es decir, hacemos una inspección sensorial, visual, acústica, olemos, tocamos y vemos que el motor está funcionando desde todos los puntos de vista bien, pues perfecto. Y si detectamos una situación anómala, podemos generar una incidencia que transformaremos en una orden de trabajo y que nos ayudará a mantener nuestro equipo en perfecto estado, identificando los problemas en su momento inicial. Bueno, pues una de esas técnicas es precisamente el análisis de humos. El análisis de humos lo podemos hacer con diferentes analizadores. Por ejemplo, este que vemos ahora mismo en la imagen es un analizador de la firma Bacharach. Y este que vemos ahora mismo en la imagen es de la firma Testo. Pues este que os quiero presentar es el que nosotros consideramos el mejor analizador y además a un precio muy razonable, que es el analizador Optima de la firma alemana MRU. Pues veamos un poquito qué es lo que nos incluye esta caja. Vemos aquí, la caja la tenemos ya un poco desarmada, tenemos un maletín de transporte bastante interesante, pero el equipo, la primera cosa que vemos que nos llama la atención es pequeño. Joder, eso ayuda mucho cuando tenemos que hacer determinadas actividades de mantenimiento, pues llevar equipos más pesados y tal, como el equipo Bacharach o incluso como el equipo Testo, pues son un poco más armatoste. Este es muy sencillito, muy simple de transportar. Primer elemento que vemos es la sonda. Esta es la sonda que introduciremos en el conducto de humos y que por aquí, por esta sonda, captaremos varias cosas. La primera es los humos, en segundo lugar la temperatura y en tercer lugar la presión a la que salen esos humos. La presión, la medida de la presión nos ayudará a calcular el caudal, para lo cual tendremos que instalar un tubo pitot. Aquí, en la misma sonda, tendrá un tubo pitot y ese tubo pitot nos ayudará a saber cuál es la presión, midiendo la presión nos ayudará a saber cuál es el caudal de humos que sale por ese conducto, ¿no? Lo que nos medirá será la velocidad, multiplicando la velocidad por el diámetro, por la sección de la tubería del escape de humos, nos ayudará a saber cuál es el caudal de humos en metros cúbicos por segundo. Primeras dos medidas que podemos hacer con el equipo entonces son caudal, presión, temperatura de esos humos. Con eso ya diagnosticamos muchas cosas, porque diagnosticamos, por ejemplo, en qué estado están las cámaras de combustión. También sabemos incluso en qué estado está la turbo con esta medida. Pero vamos a ver cómo se desarrolla la combustión y para eso necesitamos medidas un poco más poderosas. Y ahí es donde entra en juego los sensores que lleva instalado este equipo. En total, nosotros hemos configurado, se puede configurar de diferentes maneras, pero nosotros hemos configurado este aparato para que mida 6 parámetros. Fijaros que este es el menú de inicio, nosotros tenemos todas estas posibilidades, nosotros vamos a meternos ahora mismo en medida de gases de combustión. Elegimos el gas con el que vamos a funcionar, gas natural, gas ciudad, gas licuado, biodiesel, fuel, propano, butano, biogás, etc. Otros gases que podemos utilizar como combustible. Vamos a elegir gas natural y si nos metemos en gas natural, aquí empieza a medir. Fijaros ese ruidito que está haciendo.
Pues ese ruidito lo que significa que está aspirando. Una vez que está aspirando, vemos que la primera cosa que tiene que hacer es quitarle los condensados. Y para eso tiene este filtro que le va a eliminar los condensados. Nosotros lo que vemos es que otros equipos tienen un filtro mucho más complejo, mucho más grande, pero igual de eficaz que este. Y además de quitar los condensados, nos va a quitar partículas que pudiera tener y que pudieran ensuciarnos los sensores. Así que estos dos filtros son importantes. Es importante comprobar que efectivamente están que aquí no tiene condensados y que todo está en perfecto estado. Cuando nosotros lo encendemos, justamente cuando lo encendemos, lo que hace es una limpieza del gas que pueda haber aquí para que la medida sea representativa. Tiene que estar aspirando más o menos unos 4 minutos, 5 minutos, y ahora ya empieza a medir. Nosotros ahora mismo estamos midiendo aquí la atmósfera, pues no son la composición de los gases de la atmósfera, pero no hay... aquí, por ejemplo, lo que vemos es que la temperatura ambiental son 17,3 grados, es la temperatura que tenemos aquí en esta sala. Hace un poco de fresco. Tenemos además las medidas. La primera medida importante será la medida de O2. ¿Por qué esa medida de O2? Vamos a detenerlo para que deje de hacer el ruidito. Bueno, ¿por qué la medida de O2 es importante? Porque el exceso de oxígeno nos va a permitir calcular muchas cosas, nos va a permitir saber si la combustión se está realizando correctamente, nos va a permitir saber si el lambda que tenemos es el correcto, si la válvula que mezcla aire con gas lo está haciendo correctamente, está bien seteada, está bien ajustada. Si no, tendremos que modificarlo en la fórmula, pues tendremos que mover un poquito esa válvula en la configuración del motor, tendremos que entrar ahí dentro, cambiar un poquito el setting de esa válvula, y con esto lo que nos permite saber si estamos en el exceso de oxígeno que necesitamos. Los otros parámetros que tiene, esto es una medición directa y tenemos que recordar que esta medición es en tanto por ciento en volumen, es decir, es tanto por ciento en volumen, con lo cual si lo queremos en masa, que realmente es el dato que a nosotros nos va a valer, tenemos que hacer una serie de correcciones. Esas correcciones y cómo vamos a utilizar este valor lo vemos en un vídeo anterior, os indicamos aquí el enlace a ese vídeo. El otro gas que nos permite, nos hace el cálculo en tanto por ciento volumen, tanto por ciento volumétrico. Pues es importante distinguir que es tanto por ciento volumétrico o tanto por ciento másico. No es lo mismo calcular el tanto por ciento en volumen que el tanto por ciento en peso, porque ahí entra en juego la densidad de esos gases. Entonces, el otro gas que nos dice en tanto por ciento en volumen es el CO2. Esos dos son los únicos que nos lo hacen en tanto por ciento en volumen, porque los demás son en peso. Nos da los miligramos que nosotros tenemos en cada normal metro cúbico. ¿Qué es eso de normal metro cúbico? Un normal metro cúbico es un metro cúbico de humos, pero que ya está despresurizado hasta presión ambiental y a una temperatura de 25 grados, que son las condiciones normales. Entonces nosotros hay unas fórmulas de corrección, esto lo estará midiendo como sea, pero lo transforma en condiciones normales, es decir, tendría que calentar o enfriar esos humos, normalmente enfriarlos, y además tendría que expandirlos hasta que tuvieran la presión atmosférica, 1013 milibares. En esas condiciones, eso es un metro cúbico, pues ¿cuántos miligramos por cada metro cúbico tiene? Es decir, ¿cuántas ppm, partes por millón, de estos gases tiene? Pues los que nos indique, CO, NOx, SO2. CO, que nos va a indicar si la combustión es completa, por tanto nos está analizando si lo que nosotros estamos metiendo, el exceso de aire, la mezcla y el estado en el que se encuentra la cámara de combustión, nos permiten tener una combustión completa. Segundo gas importante que nos va a medir, el NOx. Los NOx es la suma de dos óxidos de nitrógeno, el NO y el NO2. Pues lo que es importante de esta máquina es que el NO y el NO2 los mide, no mide uno de ellos y el otro le calcula, no, los mide los dos y sumados nos dan lo que llamamos NOx. Esto tiene unos límites muy estrictos, igual que el CO, pero tiene unos límites muy estrictos que encontraremos en algunos países en la legislación
Y en otros países, como España, para cada planta le han puesto su propio límite. Eso lo encontramos en la declaración de impacto ambiental. Entonces ahí vemos cuál es el límite que nos han puesto y tendremos que verificar periódicamente que estos NOx son correctos. Pero ¿por qué nos interesan a nosotros, al margen de lo legal, al margen de que tengamos que hacer esta verificación con una empresa, con un organismo de control autorizado? Pues nos interesa porque los NOx son indicadores de la calidad de la combustión. Si la combustión no se está realizando de la manera óptima, de la manera que está previsto hacer, lo que tendremos será que esos NOx variarán. Esos NOx además tienen una curiosidad, y es que cuanto mayores sean los NOx, en realidad lo que está ocurriendo es que las temperaturas son más altas, la combustión está siendo mucho más favorable, tendremos mejor rendimiento, etc. Pero claro, esto tiene un límite legal. Entonces nosotros tendremos que buscar siempre el máximo que nos permite la ley, pero para asegurar el mejor rendimiento, nunca sobrepasar ese límite. ¿Qué es lo que hacen algunas empresas? Vamos a ver, algunas empresas de ética cuestionable, pues lo que hacen es elevan este valor por encima de los valores admitidos, de los valores legales, para obtener mejores rendimientos. Y el día que tienen que hacer la prueba, modifican la fórmula, modifican el exceso de aire, las temperaturas, etcétera, para que ese NOx entre. Lo hacen un día antes, viene la empresa, mide, ve que todo está correcto y cuando se va el de la OCA, pues ahora lo que hacen es vuelven a ponerlo de forma incorrecta. Pero, bueno, no es una forma ética de proceder, es una forma que nos perjudica a todos. Entonces, esto no lo comento para que lo hagáis, lo comento para que no lo hagáis. Bueno, pero aquí sí que podemos saber dónde estamos en cada momento. Entonces, podemos saber si la combustión se está realizando en las condiciones que nosotros esperamos o no. También nos sirve durante la puesta en marcha, esto es fundamental, el conocer cómo se están desarrollando, cómo están estos... cómo se está llevando a cabo la combustión. Bueno, pues aquí tenemos como estos dos valores que son muy importantes. Siguiente valor importantísimo, ya último, el SO2, el óxido de azufre. Esto nos habla no de la combustión, nos habla de la calidad del combustible. Tenemos también unos límites legales muy estrictos, así que tendremos que hacer esta verificación cada cierto tiempo. Si estuviéramos utilizando propano o estuviéramos utilizando gas natural o incluso GLP, pues el SO2 es cero, nos dará un valor extraordinariamente bajo, incluso por debajo del límite de detección, así que lo normal es que nos salga cero. Bueno, pues, este SO2 nos va a hablar de la calidad del combustible. Fijaros que todos estos valores son importantísimos para hacerlos un motor. ¿Qué vamos a ver en el siguiente vídeo? Pues vamos a ver este equipo, vamos a hacer una medición real en campo y vamos a ver cómo lo utilizamos.